Buenas noches, docente Silvia Montufar. Eh, una vez más me toca mandarle parte de la actividad de la unidad 2 que se refiere a la investigación del estudio financiero. Eh, pues bueno, mi nombre es Neftalí Ortiz. Y otra vez, como buen mexicano, todo a lo último por falta de tiempo. Pero bueno, eh, aquí está la presentación. Es la presentación en PowerPoint. No le puedo hacer una presentación así como usted me la pide porque en la máquina no tengo audio. Tengo el programa pero no tengo audio. Eh, y bueno, lo que hago es prácticamente exponerle y mostrarle el archivo mismo que le voy a mandar por correo. Y sobre eso pues vamos a trabajar y exponer. Igual, se lo estoy haciendo desde el trabajo porque en casa llego a dormir solamente. Estoy agotadísimo. Bueno, vamos a comenzar. El estudio financiero en una empresa, pues estamos hablando de un parámetro para ver la viabilidad de un proyecto. En la unidad pasada vimos que la forma de elaborarse un anteproyecto, vimos si es viable, si es factible, vimos el estudio de mercado, el estudio técnico, estudios que obviamente llevan las organizaciones para saber si el proyecto es factible o no. Ahora lo que toca ver es el análisis financiero o el estudio financiero, que a falta de muchas empresas lo que hacen es, permítame, perdón, seguimos. Estaba comentando que muchas empresas que no logran hacer las tres fases que el estudio técnico de mercado y el financiero, pues lo que hacen es llevar el proyecto al borde de la quiebra, al borde del fracaso, porque no hay un estudio previo donde se analice si es viable o no lo que están eh, construyendo, ¿no? O analizando o poniendo en marcha. Vamos a empezar con la primera pregunta del trabajo. ¿Qué es un estudio financiero? Bueno, según los conceptos de Vaca, es el estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de evaluación de proyectos y consiste en expresar en términos monetarios todas las determinaciones hechas en un estudio técnico. Prácticamente, en resumen, es llevar a cabo la teoría a la parte práctica, ¿no? Saber qué tanto voy a ocupar en dinero para poder ejercer el proyecto o implementar el mismo. En otros conceptos, podemos decir que el análisis financiero es el estudio o interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Con este análisis financiero prácticamente lo que hacemos es sustentar las bases del presente para poder prevenir el futuro, hablando financieramente. La segunda interrogante o el cuestionamiento: ¿para qué sirve un estudio financiero? Ya lo vimos o ya lo dijimos en parte. El objetivo prácticamente es la obtención de un diagnóstico que permita a los agentes económicos de una organización, que permita la toma de decisiones adecuadas del presente para prever el futuro. Eh, Existen dos partes que se pueden ver, tanto los internos como los externos. El estudio financiero interno prácticamente se utiliza internamente, válgase la redundancia, para que los administradores o directores de la empresa tomen la mejor decisión y prevención para corregir desequilibrios, prevenir riesgos o aprovechar oportunidades si es que la empresa está en un buen momento o tiene una buena salud financiera. Y la forma externa es, por ejemplo, los socios que quieran invertir en cierto proyecto deben de ver los números, los estados financieros, para saber si su inversión va a ser productiva, rentable o definitivamente salen. El segundo punto hace referencia de cómo se hace un estudio financiero. El estudio financiero se hace en base
a la información contable. Yo soy técnico contable, trunco en contabilidad, y el estudio financiero prácticamente agarra toda la... Un principio contable es confiabilidad y veracidad de la información. Todo lo que hace el estudio financiero es tomar toda esa información para analizarla, desglosarla, medir los parámetros, medir los indicadores económicos para que en conjunto con toda la información eh, se desarrolle parte por parte ese análisis financiero. Eh, ¿En qué se basa? Pues se basa en la rentabilidad, en la liquidez, en la solvencia. Una empresa puede ser muy solvente, pero muy poco líquida. ¿A qué me refiero con eso? La solvencia se refiere, por ejemplo, a todo el activo fijo que tiene a largo plazo, inversiones, equipo equipo para poder trabajar, como maquinaria, terrenos, edificios, qué sé yo, más sin embargo no tiene liquidez. ¿Qué quiere decir esto? La liquidez es la solvencia, válgase la redundancia, para poder disponer de efectivo y realizar ciertos pagos o compras. Y para eso se ven involucrados los conceptos de ingresos, de costos, gastos de administración, gastos de venta, financieros, depreciaciones y amortizaciones, que en un conjunto hacen llevar un análisis de la empresa para saber en parte si es rentable, si tiene deuda, si puede salir, si ocupa una inversión o un préstamo para salir de esa deuda o seguir comprando o seguir trabajando. La siguiente parte que nos preguntan es ¿cuáles son los estados financieros? Para conocer el análisis o la situación financiera de una empresa, pues son los de siempre, son los más básicos. Es el balance general, estado de resultados y estado de flujos. En el balance general prácticamente lo que hacemos es desglosar lo que es el capital, el activo, perdón, el pasivo y el capital. En el activo, pues a grosso modo son todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio, que están a corto o a largo plazo. El pasivo son todas las deudas o el endeudamiento a largo plazo que tenemos. Y el capital pues son prácticamente los fondos propios y las inversiones que van llegando de los socios. En el estado de resultados es un análisis a grosso modo igual para saber si tenemos pérdidas o ganancias. Ahí se resumen las operaciones derivadas de las actividades económicas de la empresa durante cierto periodo determinado. Pueden ser semestrales o pueden ser anuales o hasta trimestrales, depende cómo requiera la dirección la información. En la siguiente dice sobre el estado de flujos. Pues el estado de flujos más que nada es para saber los movimientos, cómo se ha pagado, de dónde entra el dinero, de dónde sale, si son préstamos, cómo hay que solventarlos, cómo hay que cubrirlos y de dónde está saliendo ese dinero para poder seguir trabajando la empresa, seguir liquidando, seguir pagando cuentas y todo el circuito que esto conlleva. ¿Qué es un indicador financiero? Los indicadores prácticamente son parámetros o un conjunto de datos que sirven como comparativos para la toma de decisiones en un ámbito económico financiero. Este indicador financiero lo que nos da es información adecuada sobre las condiciones financieras de la empresa, además de que genera un panorama para proyectar o tener una tendencia en el mercado. ¿Cuáles son los indicadores más conocidos? Pues es el de liquidez, el del endeudamiento. La liquidez habíamos dicho que es la solvencia o la factibilidad para poder liquidar o disponer de efectivo de inmediato. ¿Cuál es la fórmula? Porque también piden la fórmula. Prácticamente es la división entre lo que es el activo y el pasivo. Prácticamente, en resumidas cuentas, debes tener más de activo que de tu pasivo. Debe ser un poquito más rentable. Obviamente el puntaje debe ser arriba de 1 a 2 puntos. Que por ejemplo, si tengo 1 millón de pesos y debo 500,000, mi empresa es muy rentable. Tengo 1.5
de promedio, donde sé que yo puedo seguir adquiriendo deudas o seguir adquiriendo productos, y si es que mi giro así lo amerita, y puedo seguir siendo rentable. Hay indicadores de financiamiento e inversión, indicadores de rentabilidad, que su mismo nombre lo dice, son para medir si la empresa es rentable, si no es rentable, si podemos endeudarnos más, y también creo que ahí se meten los KPIs, ¿no? Son los rendimientos y los parámetros para saber si podemos ser rentables o no. Como conclusión, tener un panorama cuantitativo en sentido monetario del estado de una organización en términos operacionales, solvencia y rentabilidad permite a la empresa tener una mayor capacidad de crecimiento. A su vez, esto genera también estrategias para, si es que el mercado no es de nosotros, adecuarnos al mercado o competirle al tú por tú a la competencia, ¿no? Además, se nos ayudará a tener el conocimiento para construir proyecciones con certeza a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, esto precisamente es para el objetivo de un estudio financiero, ¿no? Prevenir los fracasos al inicio de los proyectos o darle buena salud financiera al proyecto una vez que éste se ponga en marcha. Muchas gracias.